Azul y blanco, es el podcast del mundial. Somos fútbol, somos eso y más. Azul y blanco, pasión de verdad. Con Diego y Kevin, el juego empieza ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Azul y Blanco Podcast presente aquí en la Copa del Mundo. Y bueno, aquí tenemos a alguien que es muy querido en nuestro país. Carlos de los Cobos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Kevin, y tenerte con nosotros acá. Gracias, Kevin, un gusto saludarte. Y sobre todo estamos viviendo momentos muy agradables en este mundial, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sentimos eso? Bueno, para contarle a la gente también, estamos con Radio Fútbol de Primera, que es la radio que tiene los derechos para todo Estados Unidos. Convivimos con ex campeones del mundo. Bueno, vos que fuiste también mundialista, jugador de selección. Un ambiente futbolero todo el tiempo. Todo el tiempo vivimos el mundial así, conversando de fútbol, de anécdotas. Pues imagínate qué felices nos sentimos nosotros que amamos el fútbol, que queremos el fútbol. Pues somos privilegiados por estar aquí. Compartiendo información, apoyándonos dentro de lo que son la transmisión de los partidos. Siempre es muy agradable cuando se habla de un mundial el poder estar presente de alguna forma. Sí, y eso también, bueno, cada 4 años tenemos esa oportunidad, ese privilegio. Carlos, preguntando antes que nada, sabemos que sos muy activo en redes sociales, pero todo bien, ¿cómo va tu vida? ¿Qué es de Carlos de los Cobos? Contame. Pues mira, yo vivo, tú sabes que vivo en la ciudad de Monterrey desde hace muchos años, pero estoy colaborando en la ciudad de Querétaro con un municipio de Querétaro llamado El Marqués. Estoy colaborando en el tema del deporte. Okay. Lo que tiene que ver con todas las academias. Hay muchas academias. Entonces lo que hago es voy revisando cómo se va trabajando en cada una de las academias. Voy checando cuáles son los contenidos que los instructores están aplicando, a ver si van de acuerdo a las edades de los muchachos, porque no puedes de repente poner entrenamientos que no corresponden a niños. De acuerdo a la edad y todo eso, sí. Hablo con los padres de familia, porque como yo también viví cuando desde niño una relación muy, muy cercana a mi padre en el tema de que él me seguía mucho cuando yo empecé a jugar y fui creciendo en el fútbol, pues lógicamente yo entendí en ese momento qué importante es el apoyo del padre o de los padres, y platico con los padres. Esa es una labor muy, muy bonita porque me permite poder estar en contacto con los niños y también con todo su entorno, ¿verdad? Entonces la paso muy bien porque es un ambiente muy sano. Desde luego no quito, como decimos, no quito el dedo del renglón de volver a dirigir en algún momento, porque eso te iba a preguntar, siempre... si ¿dónde extrañás ese olor a camerino? Bueno, que sabemos, el pasto, o sea, claro. Digo, ya, pero con equipo mayor. Sí, claro, sí se extraña. He tenido algunas oportunidades, pero no ha habido el momento para poderlo aceptar. Entonces, pero estoy en eso, me sigo. Qué mejor curso que, por ejemplo, estar aquí viendo el Mundial, porque cada partido te deja cierta enseñanza en cuanto a lo que hacen los técnicos, la forma en que paran a los equipos, los cambios que hacen y por qué los hacen. Todas esas cosas, a todos los que hemos dirigido, nos deja cierta enseñanza. Mira, y eso, bueno, preguntarte, porque cómo mantenerte con esa vigencia, tú lo decís, el hecho de estar, bueno, con los niños te obliga a estar pensando en los trabajos que se van a hacer, en el desarrollo que van a tener. Y bueno, hace poco yo creo que te comenté, no sé, veía, hasta me sorprendió, dije, le voy a mensajear a Carlos que viene para acá y no me ha dicho nada, porque cuando Alianza se había quedado sin técnico, habían hecho un arte y decía, bienvenido Carlos de los Cobos a la Alianza. ¿Te entusiasmaría regresar a El Salvador? Yo sé que hay mucha gente que te tiene cariño, claro, para dirigir en el país. Si llegase una oportunidad, ¿la tomarías? Sí, cómo no. Tú sabes el afecto y el cariño que siento por El Salvador. No tengo que estarlo repitiendo todos los días. Quiero mucho El Salvador. Yo recuerdo mi primera vez en El Salvador cuando fui a dirigir a FAS. Y todo lo que aprendí
porque fue una oportunidad que tuve de esforzarme porque a veces no todos los clubes tienen las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo, mas sin embargo eso también de cierta manera es positivo porque te obliga como entrenador a prodigarte, te obliga a hacer un trabajo extra, a aplicarte más, y eso te ayuda mucho a crecer como técnico. Entonces, sí me gustaría dirigir, como no, tengo muchos deseos de dirigir, y vamos a esperar a ver si surge alguna buena oportunidad. Una buena oportunidad que se dé por ahí. A ver, Carlos, es inevitable estar con vos acá. Ya vamos a hablar del Mundial, por supuesto, porque quiero que hablemos de México. Pero aquí no tenemos un guión en Azul y Blanco Podcast, así que vamos con esto y haciendo un poco de remembranza, ¿no? Cuando tenías aquella selección que estuvimos a punto y pasó lo que pasó, pero ha sido parte también de la evolución, si podemos decir, del fútbol salvadoreño, y yo lo mencionaba en uno de los programas hace un par de meses. Cuando vos te vas en la segunda ocasión que llegaste, nadie ha tenido tus números ahora como entrenador. Se podrán analizar, argumentar las formas, pero al final, en una eliminatoria, en partidos importantes, lo que importa mucho es el resultado, ¿no? Posterior a ello llegó Hugo Pérez, tuvimos a De la Barrera 2 segundos, bueno, y ahora que está el Bolío, seguías a la selección de cerca y ¿qué te quedó también de que probablemente estuvimos en un momento idóneo del camino? Digo que no era fácil, pero era un momento en el cual tendríamos que haber estado fuertes para afrontar esta eliminatoria. Sí, claro. Yo, mira, la realidad es que formar una selección en un fútbol como en El Salvador a veces cuesta, ¿no? Porque el universo de jugadores no es demasiado amplio. Pero pues siempre tienes que trabajar como técnico horas extras para lograr realmente formar una selección competitiva. A mí no es que se me haya facilitado, tuve muchos problemas en el camino, pero lo más importante en el fútbol son los jugadores. Y cuando tú logras conseguir convencer a los jugadores de que tu propuesta funciona, porque empiezas a obtener resultados poco a poco, los muchachos se entregan, ¿no? Los muchachos salvadoreños se entregan. Yo siempre he dicho que el futbolista salvadoreño tiene muchas virtudes. Una de ellas es el temperamento. Son jugadores con mucho temperamento, con mucha entrega, con una gran actitud. Técnicamente son bastante capaces, ¿sí? Entonces solamente tienes que hacer que jueguen como equipo, ¿verdad? Eso es una cosa importante. La importancia de gestión de camerino, o sea, porque más allá del tema técnico-táctico, que es tu trabajo, el convencer, yo hablo con muchos jugadores y vos habrás estado en decenas de camerinos, pero cuando vos le creas al técnico, vas a por todas, ¿no? Sí, y el jugador te cree cuando ve resultados, porque tú puedes hablarles muy bonito a los jugadores, pero si todo lo que les propones al final no funciona en la cancha, los jugadores no te van a creer. Yo creo que, y lo digo con mucha modestia, yo siento que aquí el convencimiento se dio porque los muchachos se dieron cuenta que lo que yo proponía funcionaba. Y mira, una situación hasta cierto punto difícil a veces de entender. Yo tuve mejores números en la segunda etapa que en la primera etapa. O sea, mis números fueron todavía más positivos. Y en ese sentido me vine tranquilo, ¿no? Regresé a México tranquilo porque sé que había dejado una selección con de hecho te quedaste a 2 partidos de disputar la... Así es. No hexagonal, fue octogonal, después que se inventaron su tema ahí, pero vos ya estabas dentro de la hexagonal, o sea, con tus números estabas dentro del hexagonal. Así es. Entonces, yo siento que en el fútbol salvadoreño es un fútbol que no tiene los recursos y no tiene las oportunidades, hablando de los muchachos, que en otros países se tienen. Pero de cualquier forma puedes formar una selección
competitiva, una selección como nos sucedió, una selección que pueda competir y que pueda aspirar a cosas importantes. Carlos, deteniéndome ahí un poquito, ¿cómo es trabajar cuando no tenés los recursos suficientes? Porque, y es lógico, digo, y no es que sea también falta de capacidad de gestión o dejadez, falta de importancia, el hecho de decir, bueno, si no, vos no tenías una cancha como la que tienen hoy, por ejemplo. Sí. Hoy la cancha número 3 de la federación está bonita, tiene una grama. Entonces, ¿cómo es ir luchando contra la marea y acoplándote? Porque es lo que hay. O sea, digo, no sé cómo lo van navegando ustedes, cómo lo haces vos como técnico. Avante, complejo hospitalario, la nueva medicina también se construye a través de las personas. Por eso, Avante Complejo Hospitalario apuesta por profesionales especializados y una atención cálida que ayuda a que cada decisión se tome con mayor certeza. Tratando de que los jugadores no pongan su atención en ese tipo de cosas, sino en lo importante que es para ellos, que es jugar bien al fútbol, ¿no? Jugar como equipo. O sea, si nosotros como técnicos nos estamos quejando de todo el tiempo de las cosas que tenemos o de las limitaciones que tenemos, solamente le estamos transmitiendo a los jugadores cosas negativas, ¿verdad? Entonces, yo siento que mi llegada a El Salvador y cuando me invita Rodrigo Calvo a dirigir la selección, fue una cosa hasta cierto punto especial, porque al principio los muchachos no asistían a los microciclos o a los llamados que hacíamos para empezar a trabajar con la selección. Y luego ellos se presentaban conmigo, me decían, profe, vengo a pedirme una disculpa, pero es que a mí no me gusta venir a la selección, porque en la selección no nos cumplen con los viáticos, no nos cumplen con los premios. Y entonces esas cosas, afortunadamente, se pudieron solucionar, ¿no? El presidente que estaba en ese momento, te acordarás que era Rodrigo Calvo, sí. entendió esta situación y apoyó definitivamente, y eso fue una parte fundamental para que nosotros creciéramos como selección. Entonces, cuando logras que los jugadores se concentren en lo que tienen que concentrarse, que es en la cancha, en el entrenamiento, en el fútbol, y encuentras talento, porque yo tenía un equipo... No, el equipo que había talentosísimo. Talentoso, ¿no? Acuérdate el crecimiento que tuvo Osael Romero al lado de Cheyo. Cheyo, que fue nuestro líder, porque era nuestro líder en la cancha, Cheyo, pero a poco tiempo después ya tenía un acompañante que era Osael Romero, que también era un volante con muchísima creatividad. Acuérdate de Cristian Castillo, y no quiero dejar de nombrar a Fito Celaya, que Fito fue un jugador que nos ayudó muchísimo, que empezó muy jovencito. Entonces, yo siento que lo que sucedió fue que los muchachos se fueron convenciendo que ya ellos tenían talento, que se fueron convenciendo de que había que trabajar, que había que unirnos y buscar los resultados en base a hacer un buen equipo, una buena selección. Hace un año, justamente, porque fue para Copa Oro el año pasado, entrevistamos a Cheyo en Houston. Y dijo que el técnico que más le había impactado en su carrera había sido vos. Pues qué privilegio, porque Cheyo era un verdadero crack. Jugadorazo, ¿no? No, un jugadorazo. Cheyo se echaba el equipo encima, es decir... ¿Cómo es tratar con un jugador, como Cheyo, Carlos? Simple. ¿Simple? Simple. Nunca tuve un problema con Cheyo. Solamente una vez que jugamos contra, me parece que era Ecuador, creo que le ganamos a Ecuador 3-1 en Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿te acuerdas? O Washington creo que fue. Bueno, sí. No, creo que era en el Coliseo. Y no estaba haciendo lo que yo le había pedido, y cada vez que no le daban la pelota se enojaba. Entonces, la única vez que lo saqué de medio tiempo, lo saqué del partido. Estaba enojadísimo, pero entendió que era por su bien, que tenía que entender que no podía estar jugando enojado todo el tiempo porque no le daban la pelota en ciertos momentos, ¿no? Sí, hace poco me decía también eso. Bueno, soy compañero ahí también de Manuel Salazar en los Ex del Fútbol. Y decía, preguntarle a Manuel por qué lo puteaba. Me dice, ¿por qué? Porque no me la daba. Yo siempre tenía 3, pero le decía que me la diera porque me iban a hacer una falta. No, es que Cheyo era un jugador muy ganador, un jugador diferente, pero también
fueron creciendo el resto del grupo junto a él, ¿no? Entonces, acuérdate que Chello agarró la pelota para definir el 2-1 contra México, para definir el partido contra Panamá, que fue muy emotivo, te acordarás de ese partido, y otros partidos más. O sea, Chello era un verdadero líder en la cancha. La nueva Pilsener edición oficial llegó con nuevo uniforme, pero el mismo sabor para que disfrutes los 104 partidos de este mundial. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Creo que de los momentos más emotivos que hemos vivido en los últimos 20 años, si pongo 5 momentos emotivos de la selección, has estado en 3, 4, Carlos, pues dirigiendo. Sí, tuve esa fortuna, Kevin. Ese partido contra Panamá pues es inolvidable, ¿no? Sí. Lo que fueron capaces nuestros muchachos de hacer, ¿no? Porque fue una proeza lo que hicieron. El partido con México, la forma en cómo le ganamos a México. ¿Te acordás cómo viviste la previa de esos 2 partidos? Sí. Digo, el de Panamá, no sé, en pensar la alineación, sabiendo, por ejemplo, que creo que habían expulsado a Manuel en el partido de ida, cómo se iba a suplir, no sé. Y empecé jugando con Sean Martin como lateral. Como carrilero. Y cuando nos hace el gol el matador, Tejada, inmediatamente hago un cambio, porque en lugar de jugar con línea de 5, cambié a línea de 4 y metí a Martínez, ¿cómo se llama? Chepe Martínez. A Chepe Martínez, a jugar como volante, ¿no? Entonces nos funcionó muy bien, pero acuérdate, en ese partido los muchachos se mataron en la cancha, ¿no? Y fue un premio para ellos, ¿no? Porque realmente era una labor difícil. Acuérdate que habíamos perdido 1-0 y no habíamos jugado mal allá en Panamá. No, jugamos en una cancha de béisbol, ¿te acuerdas? En un parque de béisbol. Había llovido mucho y yo tenía mucha fe, a pesar de haber perdido 1-0 allá de visita, tenía mucha fe en el grupo, y los muchachos eran, mira, y lo digo no porque tú seas salvadoreño. Si algo tiene el salvadoreño es que es valiente, es bravo, es de carácter, Yo al principio tenía que hablar con ellos para aguantar su carácter, ¿no? Para decir, espérame. Bajen los decibeles un poquito. No porque el rival te dribló, tienes que meterle una patada por atrás. Entonces todo ese tipo de cosas se fueron, gracias a Dios, mejorando. No, y porque era un grupo, si algo, y con la disculpa de los actuales, y yo lo he hablado con muchos de los actuales, saben que tenemos esa oportunidad de ser francos con ellos, le digo, la personalidad que tenía, por ejemplo, esa selección, o sea, que tenía la defensa, ahí solo faltaba que se pusieran hachas en lugar de tarugos. Sí, o sea, eran bravos. Eran bravos, una selección que jugaba bien. Y aquí te quiero preguntar, Carlos, el concepto futbolístico, la gente siempre dice, esta selección juega bien, esta selección juega mal. Para Carlos de los Cobos, ¿qué es jugar bien? Porque el concepto está, o dicen, no tiene idea. Yo, con el concepto del bolillo, solo, disculpa que me extienda un poquito, que sabemos que es un equipo que se defiende mucho y busca el juego directo. O sea, esa es una intención del técnico, de que saben a lo que juegan. No es que no sepan a lo que juegan. Claro, ya, si le gusta a la gente, si funciona o no funciona, es una cosa. Pero para vos, Carlos, ¿qué es jugar bien? Pues es que es muy simple, ¿no? Jugar bien es saberte defender en los momentos que hay que defender. O sea, que los jugadores sepan cuál es su papel, cuál es su rol a la hora que se pierde la pelota, y también cuál es su papel en el momento en que el equipo recupera la pelota. Es decir, tú sabes que en el fútbol hay 2 fases definitivas. Una es cuando atacas y cuando defiendes, ofensiva y defensiva. Pero hay un momento intermedio que es cuando se pierde la pelota o cuando se recupera la pelota, cómo está parado el equipo. Yo siento que jugar bien es saber ubicarte en la cancha cuando tienes y no tienes el balón. El que los jugadores conozcan cuál es su función, cuál es la función de cada uno de ellos, que sabemos que el objetivo es la portería del rival y cómo vamos a llegar a la portería del rival para poder tener la posibilidad de hacer el gol, ¿no? Yo veo hoy el fútbol está muy cambiado. Hoy
Hoy veo que hay conceptos de juego que en mi época, o en mi etapa, hace algunos años, se podría pensar que era imposible jugarlos de esa manera. Uh-huh. Como por ejemplo que el portero esté jugando dentro del área con el pie, triangulando una pelota. Porque yo digo, o que se inicie siempre forzosamente como si fuera una regla o una obligación, que se inicie la acción desde el área chica con la balón al pie. Es decir, todos se acomodan de la misma forma. Ahora, tú ves a los equipos jugar de la misma manera desde atrás, y yo veo y te digo, ¿cuántos goles ha recibido un equipo por intentar salir jugando desde su portería? Muchos. Bueno, ahorita que recuerdo el de Noruega, ¿te acuerdas que iba a presionar el Erling Haaland? Claro. Han habido varios que van a presionar y te van a morder. ¿Y cuántos goles se hacen cuando se inicia desde el área chica, elaborando la jugada? Pues muy pocos. Digo, son muy pocos. Entonces, son conceptos, desde mi punto, son conceptos universales dentro del fútbol, pero que yo siento que van en contra de la lógica del fútbol, ¿no? Del conocimiento del juego, pero pues, así está el mundo. El mundo entero, los equipos del mundo entero están jugando de esta manera, que desde mi punto de vista desgasta más al futbolista, porque cuando tienes la pelota en el área chica y el portero mete la pelotazo largo, ya movió al equipo adelante, ya evitas todo el traslado del balón hacia que vaya a entorpecerse yo siento en el camino. Que falta hacer más, que falta, me parece, que jugar un fútbol más práctico. Hoy se enreda demasiado, la pelota se elabora demasiado, a veces se llega a un costado del área rival y la pelota vuelve hasta el portero nuevamente, es decir, se exagera en la tenencia del balón. ¿Qué opinas de ese saque que hacen ahora y lo hemos visto en el Mundial? Lo veíamos hace unos meses con Luis Enrique, que metía el balonazo cuando le tocaba salir y mover la pelota en el medio, ¡boom!, balón. Y hoy lo hemos visto aquí en el Mundial. Que la tiran cerca del tiro de esquina para mover. Eso es un aspecto, es una estrategia, ¿verdad? Una estrategia para evitar que en el saque de la pelota en el medio campo te vayan a quitar el balón y empezar a presionar ya desde adelante. Es una estrategia, ¿no? No está mal, si tú quieres, no está mal, pero pues son cosas que van apareciendo en el camino, ¿no?, del fútbol, y se notan como si fueran muy novedosas, pero no hacen diferencia. Hay clásicos que nunca pasan de moda, como un gran gol o unos Ray-Ban. Y si además los combinas con lentes Transition GNS, tienen la mezcla perfecta entre estilo y tecnología para disfrutar cada momento del Mundial con total comodidad. Carlos, bueno, estamos acá en Azul y Blanco Podcast. Para todos los que nos están viendo, un fuerte abrazo. Para los que nos escuchan también en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts, estamos en Amazon Music y en YouTube, por supuesto, a través de Azul y Blanco Podcast con Carlos de los Cobos. Agradable plática. Ya casi llegando al final para no quitarte mucho tiempo, Carlos. No hay problema. Pero quería preguntarte, no sé, volviendo un poco a lo que viviste, y yo te traía remembranza porque nos tocó comentar y narrar el partido de Panamá en contra de Ghana, ¿no? Para haberlo comentado, tenían que estar en la Copa del Mundo, un Panamá que vimos que de a poco va ganando terreno. Sí. Yo lo digo con mucho cariño, mis amigos panameños están agrandados ahorita. Sí, futbolísticamente. Piensan que es Brasil del área. Pero más allá de eso, digo, se lo merecen, están en la Copa del Mundo, han hecho un buen trabajo. ¿Qué le faltó a El Salvador y qué le faltó a otros equipos centroamericanos para irse fortaleciendo como Panamá? Porque igual se queda Honduras, se queda Costa Rica, selecciones potentes que vos las enfrentaste en la hexagonal. Yo creo que, pues sí, qué buen punto acabas de mencionar, porque yo creo que es un tema que está pasando con Centroamérica, ¿no? Ha sido una etapa de números bajos, por así decirlo, en Centroamérica, ¿no? Porque pues ni Guatemala, ni Costa Rica,
pudieron estar Honduras, ¿no? Pudieron estar en una oportunidad de oro, ¿no? Porque hoy tres selecciones estaban clasificadas ya, lo que era Estados Unidos, México, Canadá. Entonces esas tres opciones, esas tres plazas estaban libres. Yo creo que ha sido el momento de más oportunidad para los demás equipos de la zona y no se aprovechó, ¿no? No se aprovechó. En lo que tiene que ver con El Salvador, digo, a mí me sorprendió. Si bien es cierto, normalmente los equipos y las selecciones cuando los visitantes, lógicamente, normalmente encuentran mayor resistencia. Cuando tú vas de visita es más difícil, pero cuando eres local tienes la obligación y tienes el compromiso, sobre todo con tu afición. Correcto. De sacar buenos números. Y a mí me llamó mucho la atención que lamentablemente El Salvador no haya tenido esa posibilidad de aprovechar porque inició muy bien El Salvador inició ganándole a Guatemala. A Guatemala. ¿Viste ese partido, Carlos? No. No lo pude ver, pero estuve atento a los resultados, sí. Pero fue un muy buen inicio, porque no es fácil ganarle a Guatemala, y sobre todo que tenía a Luis Fernando Tena, lo tenía en un muy buen momento. Pero después el equipo se cayó, ¿verdad? Entonces esas cosas fueron lamentables porque yo veía la gran posibilidad de que regresara nuevamente al Mundial El Salvador. Sí, bueno, nos quedamos ahí y bueno, tuvimos una eliminatoria para el olvido, hay que decirlo, la peor eliminatoria que hemos tenido, no ganamos ningún juego en casa, no sumamos, en casa perdimos todo. Y envidia de la buena a los panameños, solo que la agarren al suave, y a los guatemaltecos de cariño les digo, sí. Porque a mí, mira, me agarraron un tema ya cuando les dije, hey, respeten los rangos, hemos ido a 2 mundiales. Sí. Pero Guatemala también tenía buen equipo, hay que decirlo. Claro. O sea, más allá de lo que puede representar una guerra mediática, porque también todo vale. Vos sabés que en el fútbol todo vale y tuvimos ahí un poquito de incidencia. Costa Rica, que se queda con Haití. Bueno, que Haití hizo un buen partido contra Escocia. Haití es una selección muy competitiva, ha crecido, ha mejorado. Sí. Tiene, como todos los equipos de Caribe, tiene sus altos y sus bajos, pasa mucho. Pero yo recuerdo desde que nosotros jugábamos con Haití, era un equipo difícil, aguerrido, veloz. Fueron... Mira, mucha gente dice las islitas. Y sí, hoy, bueno, ¿quiénes se clasificaron en las islitas? O sea, estamos hablando, bueno, Surinam, que ahí estaba, que no es Curazao. También el hecho de Haití, que mira, dejando selecciones y que en tu momento, digo, eso es otra cosa. ¿Cómo fueron creciendo? Porque vos enfrentaste a Surinam. Le ganaste. Le ganamos. Jugaste con Haití. Contra Haití, claro. 2008, 2009, claro. Podrá ser. Pero se ganó, Carlos. O sea, claro. Pero tomaron, si bien fueron a pescar ahí a todos los jugadores de nacionalidad que no pueden estar en una Francia, claro, que no pueden estar en una selección de Países Bajos, estuvieron ahí. ¿Cómo no? Pero hicieron su trabajo. O sea, digo yo, al final hicieron su trabajo. Así es. Sí. Ellos tienen, digamos, la oportunidad, como tú bien dices, porque a veces son colonias o eran colonias de algunos países de Holanda y de algún otro más, y en Francia incluso, y lógico, aunque jueguen en unas ligas que no son las de top, pero son jugadores muy capaces, y yo lo viví cuando jugábamos contra Haití, cuando jugábamos contra Surinam, encontrábamos mucha resistencia y encontrábamos 2 o 3 jugadores que eran sumamente capaces. A ver, Carlos, te pregunto esto porque estuviste en El Salvador. Si tuviese la oportunidad de cambiar 2 decisiones cuando estuviste al frente de selección o una toma de decisión, no sé, administrativa, técnica, de El Salvador, ¿qué te gustaría? ¿Cómo decís, híjole, hubiese hecho esto? Ya sea en un partido, un cambio, ya sea en una decisión de no haber aceptado esto, no sé. Pues eso es una buena pregunta, pero... En general, si tuve alguna diferencia con la federación, fue quizá al inicio, ¿no? El tema de las canchas, pero también yo entendía que ese era lo que teníamos, ¿no? Y no había
no había vuelta atrás y había que aceptarlo como era, ¿no? A lo mejor alguno de los viajes, ¿no? Que los viajes a veces se hacían demasiados complicados, ¿no? Por las escalas. Pero lo único que yo tengo es reconocimiento a la federación que me apoyó en ese momento. Tengo que reconocer el trabajo que hizo Rodrigo Calvo, porque Rodrigo Calvo fue pieza fundamental. O sea, en el momento en que Rodrigo entendió que necesitaba apoyarnos, y lo digo así de como soy yo, porque lo tengo que decir de forma directa y abierta, Rodrigo fue muy importante porque él apoyó los partidos que teníamos que, cuando había fechas FIFA, ¿te acuerdas? Pues siempre yo le pedía que buscara rivales que necesitábamos jugar, quitarnos ese temor de competir, porque a veces... Y con sudamericanos, que fue importante en aquel momento, se la ganó a Bolivia, como decía, Ecuador, estuvo Venezuela, estuvo ¿Cómo muy no? interesante. Claro, y a veces no se juega por temor a que te den una goleada y que te critiquen, pero eso es parte del aprendizaje, ¿no? Quizá ese tipo de cosas, Kevin, pero en general yo siempre recibí apoyo, y sobre todo entendiendo que la federación fue viendo el crecimiento de nuestra selección y eso la fue entusiasmando a los directivos en la federación. Se fue dando cuenta que las cosas iban cambiando y bueno, por esa razón tuve mucho apoyo. A ver, Carlos, ya en la recta final del podcast, agradeciendo también a toda la gente que está viendo, que está pendiente, que está escuchando, que nos ve en redes sociales. Estamos como Azul y Blanco Podcast. Hablemos de México. Ayer fue el segundo partido. Yo te dije, hablemos después del segundo partido. Quiero ver cómo desmenuzar un poquito el trabajo hecho por el Vasco, con quien compartiste camerino, fuiste mundialista con él. Le ganamos enfrentaste a él y le ganaste 2-1. Que está en 3.0, el Vasco 3.0, no me recordaba, yo te decía 2.0, pero es 3.0. ¿Cómo has visto a México en este inicio de Mundial? Y también me imagino inevitable pensar, tú que jugaste el último Mundial con México en el 86 también. Pues mira, ayer que estuvimos viendo el juego, en general siento que a México le faltó, a pesar de que se sale con el que se gana, Sí, que al final es lo importante, sí. Pero muchas veces también es importante la forma en cómo lo consigues, ¿no? Pero y yo ayer mismo dije que no me había gustado el rendimiento de la selección de México, pero bueno, hay que entender también que se enfrentó a una selección de otro nivel, o sea, no era Sudáfrica, quizá una Corea con demasiada posesión de pelota, pero sin generar mucho, sí. Sin generar mucho en el área donde tienen los equipos que ser letales, ¿no? Yo creo que fue un partido que le va a servir a Javier Aguirre para analizar qué cosas necesita mejorar. Un partido en donde sí, la gente se empezó a desesperar, te acordarás, dentro de la tribuna, por la posesión tan larga que tenía el equipo coreano, pero también hay que verlo desde otro punto de vista, es decir, lo importante es que México se defendió bien, a pesar de que Corea tenía la pelota, pero tampoco le generaba problemas en el área. Tuvo un par de llegadas, te acordarás esa jugada que fue una fortuita en favor de México en el cabezazo final y que el Tala logra quedarse con la pelota, Sí. Pero también Corea no tuvo tanto. Entonces, me parece que lo más importante es que México, me parece que ya está instalado en primer lugar antes de... Eso es lo importante. Y va a jugar 16avos y octavos en México. Exactamente, o sea que eso es fundamental. Son factores que le van a ayudar a México para conseguir seguir avanzando. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando y hasta el momento de los equipos que has visto en el Mundial, ¿cuál es el que te ha gustado más? Bueno, quedaron a deber Portugal
Claro. España, pero no sé si tenés un equipo en especial que vos decís, Bueno, cuidado con este. después de ver los partidos, pues lógicamente el equipo que más me gustó como lo hizo fue Estados Unidos. ¿De verdad? ¿Te gustó Estados Unidos? Estados Unidos. Para poner en contexto de tiempo, juega hoy. Claro, Estados Unidos, acuérdate que pues prácticamente le pasó por encima a Paraguay. Desde luego Paraguay nos sorprendió a todos porque estamos acostumbrados a ver a equipos paraguayos, selecciones paraguayas muy sólidas, muy fuertes defensivamente. El paraguayo se distingue o se caracteriza por eso, por ser defensivamente muy sólidos, y en esta ocasión no lo vimos en lo absoluto, sí. ¿No? Yo pienso que ese partido, estamos esperando ver otros juegos. Yo creo que Marruecos también es una selección que está gustando, muy interesante, y vamos a ver qué pasa con esta segunda vuelta que está iniciando. Y bueno, pues deseando que podamos disfrutarla como lo estamos haciendo. Bueno, Carlos, agradecerte estos minutos que hayas compartido con nosotros acá en Azul y Blanco Podcast. Ya hace rato estábamos queriendo también conversar, y ojalá también, cuando vaya finalizando el Mundial o en los próximos días podamos conversar de nuevo para que nos des tu punto de vista. Éxitos con todo. Ojalá te veamos dirigiendo pronto también. Gracias, ya sea en El Salvador u otro lugar. Y bueno, atentos a lo que nos traiga el Mundial. Gracias, Kevin. Sí. Para mí un gusto siempre poder platicar contigo. Tú sabes lo que te aprecio. Sí, igualmente. Aprecio a tu familia. Y bueno, pues a seguir disfrutando de este Mundial. A seguir disfrutando de este Mundial. Azul y Blanco Podcast desde la Copa del Mundo acá en Miami con Carlos de los Cobos. Para todos ustedes, Carlos, con esto despidámonos. Un mensaje para la afición salvadoreña que te tiene muchísimo cariño. Desearle a la afición siempre mi agradecimiento. Y su acompañamiento hoy que estoy en redes sociales. Sí, veo un fenómeno. Hay muchos hermanos salvadoreños que me siguen, que me desean que las cosas me marchen bien en mi vida. Sí, siempre lo digo y lo comparto con los mexicanos, con mis compatriotas mexicanos, porque les sorprende y les llama la atención la cantidad de hermanos salvadoreños que se conectan conmigo para platicar de fútbol. Perfecto. Carlos de los Cobos con nosotros en Azul y Blanco Podcast. En 2027, votar será más fácil si actualizas la dirección en tu DUI. Si resides en el extranjero, podrás votar de forma remota por internet desde cualquier lugar con un mes de anticipación. Puedes hacer el trámite en los centros de servicio del RNPN o jornadas móviles en el extranjero. Recuerda, tienes hasta el 29 de noviembre de 2026 para actualizar tu dirección. Votar es más fácil si actualizas tu dirección en el DUI. Elecciones El Salvador 2027. Tribunal Supremo Electoral. Azul y Blanco es el podcast del Mundial. Somos fútbol.